Mi nombre es David Kimati. Tengo 42 años. Soy misionero y coordinador de iglesias subterráneas de Kenia. Nací en Nairobi, pero mi ministerio me ha llevado a lugares donde confesar el nombre de Cristo puede costarte la vida. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente real. Cada detalle, cada nombre, cada número. Era marzo de 2018, en Mumbai, India. Yo había sido enviado por mi iglesia en Nairobi para apoyar a pastores que ministran en la clandestinidad, en una nación donde predicar a Cristo puede significar tu sentencia de muerte o, en el mejor de los casos, años de prisión bajo acusaciones inventadas. Pero lo que pasó en esos 14 días cambió no solo mi vida, sino el destino de cientos de personas atrapadas en el lugar más oscuro que puedas imaginar. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Quiere mostrarte que su poder no tiene límites, que no hay prisión, no hay cadena, no hay autoridad humana que pueda detener lo que Él decide hacer. Prepárate porque lo que realmente ocurrió dentro de la prisión de Arthur Road es absolutamente inexplicable. Aterricé en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji de Mumbai el 8 de marzo de 2018, a las 6:35 de la tarde. Recuerdo la humedad pegajosa que golpeó mi rostro al salir del avión. Mumbai en marzo es sofocante. El aire huele a especias mezcladas con diésel, a comida callejera y a millones de personas viviendo apretadas en cada esquina. El ruido del tráfico es ensordecedor. Bocinas por todas partes. Motos zigzagueando entre autos. Vendedores ambulantes gritando sus productos en hindi y marathi. Me recogió un hermano de la iglesia llamado Samuel de Sousa, un hombre de 51 años, flaco como un palo de escoba, con manos ásperas de trabajador de la construcción. Samuel había sido hindú devoto hasta hace 7 años, cuando Jesús se le apareció en un sueño y le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Desde ese día, arriesgaba su vida cada domingo reuniéndose con otros creyentes en casas secretas. Nos subimos a su pequeño auto Maruti Suzuki blanco, con el parachoques trasero abollado y el retrovisor lateral sujeto con cinta adhesiva. Mientras conducía por las calles atestadas de Andheri East, me explicaba la situación. La iglesia que yo venía a visitar se reunía en el tercer piso de un edificio de apartamentos deteriorado en Govandi, uno de los barrios más pobres de Mumbai. 180 creyentes se apretujaban cada domingo a las 9:00 de la mañana, en un espacio de apenas 85 metros cuadrados. Ponían mantas gruesas en las ventanas para que los cánticos no se escucharan afuera. Los vecinos sabían, pero hasta ahora habían guardado silencio. El pastor principal era Rajesh Kumar, un hombre de 38 años, ex sacerdote hindú que se había convertido a Cristo 5 años atrás. Su conversión había sido un escándalo en su familia. Su padre, un líder religioso respetado, lo había desheredado y jurado destruirlo. Rajesh tenía esposa, Priya, de 35 años, y 3 hijos, Anika de 12, Arjun de 9 y la pequeña Diya de 5 años. Samuel me contó algo mientras el auto avanzaba lentamente entre el tráfico. «Hermano David, hay tensión en el aire. Los extremistas han estado vigilando. Han amenazado a Rajesh 3 veces este mes. Le dijeron que si no cierra la iglesia, lo meterán preso». Sentí un nudo en el estómago, pero lo que no sabía era que faltaban menos de 48 horas para que esa amenaza se cumpliera. Llegamos al edificio a las 8:47 de la noche. Era una estructura de concreto de 5 pisos, con paredes manchadas por la humedad y el moho. Las escaleras crujían con cada paso. Olía a curry, a humedad y a drenaje. En cada rellano había ropa colgada en alambres oxidados. Bebés lloraban detrás de puertas de madera desgastada.
Una radio tocaba música Bollywood en algún apartamento cercano. Rajesh me recibió en la puerta del tercer piso. Era de estatura mediana, aproximadamente 1.68 metros, delgado, con ojos negros intensos y una sonrisa que irradiaba paz a pesar de las circunstancias. Llevaba una camisa blanca de algodón y pantalones oscuros. Sus manos eran suaves, manos de quien había pasado años estudiando textos sagrados. «Hermano David», me dijo en inglés con acento marcado, «bienvenido a Mumbai. Dios te envió en el momento exacto». No sabía cuán profética era esa frase. Esa noche, después de cenar un simple dal con arroz y chapati que Priya había preparado, Rajesh me llevó aparte a la pequeña sala. Los niños dormían en el único dormitorio. Nos sentamos en el piso sobre una alfombra delgada. «David», comenzó con voz baja, casi un susurro, «necesito que sepas algo. Si me arrestan, y creo que lo harán pronto, quiero que cuides de mi congregación, que los mantengas unidos, que no tengan miedo». Le pregunté por qué estaba tan seguro del arresto. Me explicó. Hace 3 semanas, el 15 de febrero exactamente, 7 personas de su congregación habían sido bautizadas en una pequeña ceremonia nocturna. Uno de ellos era sobrino de un líder extremista del Rashtriya Swayamsevak Sangh, un grupo nacionalista hindú. El joven, llamado Kiran Patel de 19 años, había renunciado públicamente al hinduismo y declarado que Jesús era su Señor. Su tío, Mohan Patel, había jurado venganza. Mohan tenía conexiones con el comisionado de policía de la zona, un hombre llamado Vikram Singh, de 52 años, conocido por su odio hacia los cristianos. Vikram había clausurado 6 iglesias en los últimos 2 años, usando acusaciones falsas de conversión forzada, una ley que existe en varios estados de India para proteger a las personas de ser convertidas mediante coerción. «Han fabricado testigos falsos», me dijo Rajesh con tristeza. «Dirán que yo pagué dinero a familias pobres para convertirse. Dirán que amenacé a personas. Todo es mentira, pero las autoridades creerán lo que quieran creer». Esa noche oramos hasta las 2:30 de la madrugada. Sentí el peso en el espíritu. Algo grande estaba por desatarse. El domingo 11 de marzo amaneció con un cielo gris amenazante. La congregación comenzó a llegar desde las 8:30 am. Llegaban de 2 en 2, de 3 en 3, nunca en grupos grandes para no llamar la atención. Algunos venían en autobús desde otras partes de Mumbai, viajando más de 2 horas. Otros caminaban 40 minutos desde barrios cercanos. A las 9:07 am, el pequeño apartamento estaba completamente lleno. 180 personas apretadas. Hacía calor. Los ventiladores de techo giraban lentamente, moviendo el aire pegajoso. Había olor a sudor mezclado con incienso que alguien había quemado antes para disimular. Rajesh comenzó a predicar sobre el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su voz era clara, llena de autoridad espiritual. Las personas cerraban los ojos, algunas levantaban las manos discretamente. Un grupo de jóvenes tomaba notas en cuadernos gastados. A las 10:33 am exactamente, escuchamos los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran golpes violentos, metálicos. Alguien estaba usando una vara o un bastón. «¡Policía! ¡Abran inmediatamente!». La voz era áspera, autoritaria, en hindi. El silencio que cayó sobre la congregación fue instantáneo y pesado. Los niños se aferraron a sus madres. Algunos hombres se pusieron de pie instintivamente, listos para proteger. Pero Rajesh levantó la mano. «Paz, hermanos, no teman. Esto ya lo sabíamos». Samuel fue hacia la puerta. Antes de abrirla, miró por la mirilla y su rostro se puso pálido. Se volteó hacia nosotros y susurró. «Son al menos 15 oficiales. Tienen armas». Rajesh caminó hacia la puerta con calma sobrenatural. Antes de que Samuel la abriera,
Se volteó hacia la congregación y dijo algo que nunca olvidaré. Recuerden, hermanos, no importa lo que pase hoy, Dios ya ganó esta batalla. Lo que ustedes van a ver en los próximos días será el poder de Dios manifestándose como nunca antes. No olviden este momento. Abrió la puerta. Inmediatamente irrumpieron 17 policías uniformados. Llevaban bastones llamados latis, varas de bambú gruesas y pesadas. El que iba al frente era un inspector llamado Rajan Deshmukh, un hombre corpulento de unos 45 años, con bigote espeso y ojos fríos. Detrás de él venía el mismo comisionado Vikram Singh. Vikram era un hombre alto, de 1,82 metros, con cabello canoso peinado hacia atrás, uniforme impecable con estrellas brillantes en los hombros. Su rostro era duro, como tallado en piedra. Cuando habló, su voz retumbó en el pequeño apartamento. Rajesh Kumar, estás bajo arresto por conversión forzada, conspiración religiosa y soborno a ciudadanos hindúes. Estos son cargos muy serios. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Tengo aquí 4 testimonios jurados de personas que afirman que les pagaste entre 1,000 y 5,000 rupias para convertirse a tu religión extranjera. Rajesh respondió con calma. Comisionado Singh, usted sabe que eso es completamente falso. Estas personas vinieron a Cristo por voluntad propia. Nadie fue obligado. Nadie fue pagado. Vikram se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. A mí no me importa tu verdad, cristiano. Me importa la ley. Y la ley dice que estás arrestado. 2 policías agarraron a Rajesh de los brazos bruscamente. Le pusieron esposas de metal que apretaron con fuerza innecesaria. Priya gritó y corrió hacia él, pero un oficial la empujó hacia atrás. Los niños comenzaron a llorar. Entonces, hermanos, mientras se llevaban a Rajesh, algo extraordinario comenzó a suceder. La congregación, en lugar de entrar en pánico, en lugar de dispersarse, comenzó a cantar. Bajito al principio, pero con voz cada vez más fuerte. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Los policías se quedaron desconcertados. Uno de ellos gritó, «Cállense. Todos están arrestados y no se callan». Pero la congregación siguió cantando. 180 voces, hombres, mujeres, niños, lágrimas corriendo por sus rostros pero cantando, adorando. Vikram Singh miró alrededor con desprecio y dijo algo que nos heló la sangre. Disfruten su canto mientras puedan. Donde va su pastor, no habrá canciones. Solo gritos. Se llevaron a Rajesh escaleras abajo. Yo corrí tras ellos junto con Samuel. Afuera había 2 jeeps policiales. Metieron a Rajesh en el asiento trasero de uno de ellos. Antes de que cerraran la puerta, logré acercarme. Nuestras miradas se encontraron. Sus ojos estaban serenos, llenos de una paz que no era de este mundo. David, me dijo con voz clara, cuéntale al mundo lo que Dios va a hacer. No olvides nada. La puerta se cerró. Los jeeps arrancaron con las sirenas aullando. Una multitud de vecinos curiosos se había reunido en la calle, mirando, susurrando entre ellos. Algunos sonreían satisfechos, felices de ver a un cristiano ser arrestado. Pero lo que ninguno de nosotros sabía, hermanos, era que ese arresto no era el final. Era apenas el comienzo del milagro más extraordinario que he presenciado en mis 42 años de vida. Samuel y yo volvimos corriendo al apartamento. La congregación seguía allí, ahora en oración profunda. Priya estaba de rodillas con sus 3 hijos abrazados a ella. Lloraba, pero oraba en voz alta. Señor, tú eres fiel. Tú nunca abandonas a tus hijos. Protege a mi esposo. Manifiesta tu gloria. Esa tarde conseguimos información. Rajesh había sido llevado a la prisión de Arthur Road, una de las cárceles más infames de Mumbai. Capacidad oficial,
804 prisioneros. Población real, más de 2.500 hacinados en condiciones infrahumanas. Es la misma prisión donde estuvieron encarcelados terroristas del ataque de Mumbai de 2008. Lo que hacía a Arthur Road especialmente peligrosa para los cristianos era algo que supimos de otros contactos en la ciudad. Había un pabellón, el D3, donde deliberadamente metían a prisioneros cristianos junto con los criminales más violentos y con prisioneros que odiaban a los cristianos. Era una forma de tortura psicológica. Los guardias hacían la vista gorda mientras los golpeaban. En los últimos 3 años, 4 pastores cristianos habían sido encarcelados allí. 2 salieron con huesos rotos. 1 perdió la visión de un ojo. El cuarto, un hombre llamado Thomas Varghese, murió oficialmente de un ataque al corazón, pero su familia sabía que había sido golpeado hasta la muerte. Rajesh había sido enviado exactamente a ese pabellón. Esa noche, en casa de Samuel, no pude dormir. A las 3:17 de la madrugada estaba de rodillas en la pequeña sala, orando. Sentí en mi espíritu una palabra clara, como si Dios me hablara directamente. Lo que estoy a punto de hacer sacudirá esta ciudad. Mantén tus ojos abiertos y tu corazón preparado. Los siguientes días fueron una pesadilla de trámites burocráticos. Intentamos conseguir un abogado. Encontramos a uno cristiano llamado Joseph Fernández, de 47 años, que aceptó tomar el caso pro bono. Pero nos advirtió: hermanos, estos casos pueden durar años. He visto pastores encarcelados 3, 4 años antes de que sus casos sean siquiera revisados. Y con el comisionado Singh involucrado, será peor. El martes 13 de marzo, logramos visitar a Rajesh por primera vez. Las visitas en Arthur Road son un caos. Cientos de familiares haciendo fila desde las 5:00 de la mañana. El olor a orina y desinfectante barato golpea tu nariz a metros de distancia. Guardias gritando órdenes, familias llorando. Después de 4 horas de espera, finalmente nos dejaron pasar. Nos llevaron a una sala con una malla metálica gruesa que separaba a los visitantes de los prisioneros. Las condiciones eran deprimentes. Concreto sucio, paredes manchadas, poca luz. Cuando trajeron a Rajesh, mi corazón se estrujó. En solo 2 días se veía demacrado. Tenía un moretón morado oscuro en el pómulo izquierdo. Su labio inferior estaba partido. Caminaba ligeramente encorvado, como si le dolieran las costillas. Nos acercamos a la malla. Priya puso sus manos contra el metal llorando. ¿Qué te hicieron? Rajesh intentó sonreír, pero la sonrisa se convirtió en una mueca de dolor. Estoy bien, mi amor. No se preocupen por mí. Dios está aquí. Samuel preguntó qué había pasado. Rajesh miró alrededor cautelosamente antes de hablar en voz baja. Hermanos, el pabellón D3 es exactamente como nos dijeron. Somos 12 cristianos aquí. Los guardias nos han puesto deliberadamente con los prisioneros más peligrosos. Hay un hombre, se llama Rakesh Sharma. Es el líder de una organización criminal. Lo llaman el carnicero de Dharavi, porque mató a 23 personas con sus propias manos, muchas de ellas descuartizadas. Es enorme. Debe pesar 110 kilos, todo músculo. Tiene tatuajes de dioses hindúes por todo el cuerpo. Hizo una pausa respirando con dificultad. Rakesh me golpeó anoche. Me dijo que odia a los cristianos, que su madre murió en un hospital cristiano y que culpa a Jesús. Me pateó en el estómago 4 veces. Los guardias solo miraban y se reían. Priya sollozaba. Pero entonces Rajesh dijo algo sorprendente. Pero hermanos, escúchenme. Mientras me golpeaba, yo solo podía pensar en Jesús siendo golpeado antes de la cruz. Y sentí paz. Sentí que el Espíritu Santo me decía: no temas, yo estoy contigo, y voy a hacer algo aquí que nunca olvidarás.
Le quedaban solo 3 minutos de visita cuando Rajesh nos miró directo a los ojos y dijo: David, Samuel, Priya, esto va a empeorar antes de mejorar. Pero quiero que sepan algo. Dios me mostró algo en un sueño anoche. Vi ángeles, muchos ángeles, rodeando el pabellón, y una voz me dijo: cuando llegue el 6º día, comienza a adorar sin importar qué esté pasando. No dejes de adorar. No entendimos completamente lo que quería decir, pero sus palabras se grabaron en mi mente. Un guardia gritó que el tiempo había terminado. Se llevaron a Rajesh de vuelta. Priya colapsó contra mí, llorando desconsoladamente. Samuel tenía lágrimas corriendo por su rostro curtido. Salimos de la prisión destrozados emocionalmente, pero algo ardía en nuestros espíritus. La palabra profética de Rajesh, el 6º día. Los siguientes días, la congregación se dividió en turnos de oración las 24 horas. El apartamento de Samuel se convirtió en un centro de oración continua. Grupos de 10 a 15 personas rotaban cada 3 horas, día y noche, sin parar, clamando por Rajesh y por los otros 11 cristianos en Arthur Road. El jueves 15 de marzo, día 4 de su encarcelamiento, supimos por otro prisionero liberado que la situación dentro había empeorado. Los 12 cristianos estaban siendo sometidos a golpizas diarias. Los guardias los despertaban a las 2:00 de la madrugada para interrogarlos, para humillarlos. Les daban las peores raciones de comida, a veces solo arroz con gusanos. Les negaban agua limpia, pero también supimos algo más. Los cristianos estaban cantando. Cada noche, después de las golpizas, después de las humillaciones, se reunían en un rincón del pabellón y cantaban himnos en voz baja. Esto enfurecía aún más a Rakesh Sharma y a sus hombres. El viernes 16 de marzo, día 5, hubo un incidente que nos llegó como rumor, pero que luego confirmamos. Uno de los 12 cristianos, un joven de 24 años llamado Arun Masih, había sido golpeado tan severamente que perdió el conocimiento. Lo llevaron a la enfermería de la prisión. Los guardias dijeron que se había caído de su litera, pero las heridas en su espalda claramente mostraban marcas de latigazos. Ese viernes por la noche, la congregación ayunó. 180 personas, incluidos niños, renunciaron a la cena. Oramos desde las 7:00 p.m. hasta las 11:30 p.m. sin parar. Hubo un momento, alrededor de las 9:45 p.m., cuando el Espíritu Santo cayó poderosamente. Personas comenzaron a llorar sin control. Otros comenzaron a hablar en lenguas. Algunos cayeron de rodillas con gemidos profundos. Una hermana mayor, de unos 63 años, llamada Leela Abraham, de repente se puso de pie y comenzó a profetizar con voz temblorosa. Así dice el Señor: mañana por la noche veréis mi gloria, mañana por la noche romperé las cadenas. Mañana por la noche los cielos se abrirán sobre Arthur Road y mi poder descenderá como nunca antes. Los que tocan a mis ungidos tocarán fuego. Los que persiguen a mis hijos caerán de rodillas. Y un ejército saldrá de las tinieblas para mi gloria. Todos quedamos en silencio. Mañana por la noche. Era el 6º día, el día que Rajesh había mencionado en el sueño. El sábado 17 de marzo amaneció con un calor sofocante. La temperatura en Mumbai llegó a 38 grados centígrados. El aire era denso, pesado. Había una sensación extraña en el ambiente, como electricidad estática antes de una tormenta. Durante el día, intentamos hacer nuestras actividades normales, pero nadie podía concentrarse. Samuel y yo fuimos al mercado a comprar provisiones, pero nuestras mentes estaban en la prisión. ¿Qué iba a pasar esa noche? A las 4:23 de la tarde sonó el teléfono de Samuel. Era Joseph Fernández, el abogado. Su voz sonaba tensa. Samuel, hermano, acabo de recibir una llamada anónima. Alguien dentro de la prisión me avisó que hay planes esta noche.
Los guardias van a permitir que Rakesh Sharma y su gente enseñen una lección a los cristianos. Será violento. Están planeando algo grave. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Le pregunté si podíamos hacer algo, llamar a alguien, reportarlo. Joseph suspiró. ¿A quién, hermano? El mismo comisionado Singh está detrás de esto. No hay autoridad superior a la que podamos acudir, solo nos queda orar. Inmediatamente convocamos a la congregación. A las 6:00 p.m. el apartamento estaba lleno nuevamente. Les contamos lo que sabíamos. En lugar de miedo, vi determinación en sus rostros. Priya, con sus 3 hijos a su lado, se puso de pie y dijo con voz firme: «Hermanos, mi esposo me dijo que Dios iba a hacer algo. Yo creo cada palabra. Esta noche no vamos a orar con miedo. Vamos a orar con autoridad. Vamos a declarar victoria». Y así comenzamos. 180 voces clamando al cielo. No fue una oración tímida. Fue una oración de guerra espiritual. Citábamos versículos. Cantábamos cánticos de batalla. Declarábamos protección. Atábamos espíritus de violencia. Soltábamos ángeles. Las horas pasaron. 7:00 p.m. 8:00 p.m. 9:00 p.m. No dejamos de orar ni un segundo. Y hermanos, mientras nosotros orábamos en ese pequeño apartamento en Govandi, a 15 kilómetros de distancia, en la prisión de Arthur Road, en el pabellón D3, estaba comenzando la noche que cambiaría todo. Lo que voy a contarles ahora, lo sé por el testimonio directo de Rajesh, confirmado por otros 9 de los 12 cristianos que estaban allí, y sorprendentemente, por declaraciones escritas de 14 prisioneros no cristianos y 5 guardias que fueron testigos oculares. Sí, hermanos, este milagro tiene documentación, tiene evidencia, tiene nombres y apellidos de testigos que lo vieron con sus propios ojos. A las 10:12 p.m. del sábado 17 de marzo de 2018, en el pabellón D3 de la prisión de Arthur Road, Rakesh Sharma, el carnicero de Dharavi, se levantó de su litera con una sonrisa malévola. Había pasado la tarde bebiendo alcohol de contrabando, que los guardias le permitían tener a cambio de favores. Estaba borracho, enojado y aburrido. Hoy, le dijo a sus 7 lugartenientes, hombres tan violentos como él, vamos a terminar con estos cristianos de una vez por todas. Estoy cansado de escuchar sus estúpidas canciones. El pabellón D3 medía aproximadamente 30 metros de largo por 12 de ancho. Tenía literas de metal de 3 niveles a ambos lados. En total albergaba a 120 prisioneros, aunque su capacidad era para 60. El techo era alto, con tubos fluorescentes que parpadeaban constantemente. Las paredes estaban manchadas de humedad y había grafitis por todas partes. El piso era de concreto frío y sucio. Había un único baño al fondo con 3 retretes sin puertas y 2 regaderas que apenas funcionaban. Los 12 cristianos dormían en el rincón más alejado de la entrada, en las literas inferiores. Rajesh estaba en una esquina. A su lado estaba Arun Masih, el joven que había sido golpeado severamente 2 días antes. Los otros 10 cristianos incluían a hombres de distintas edades. El mayor tenía 61 años, un evangelista llamado Samuel Verghese, y el más joven tenía solo 19, un muchacho llamado John David, que había sido arrestado por distribuir Biblias. A las 10:15 p.m., los guardias apagaron las luces principales. Solo quedaron encendidos 3 tubos fluorescentes débiles que daban una luz fantasmal al lugar. Era la hora de dormir oficial, aunque en Arthur Road el silencio nunca era completo. Siempre había gemidos, toses, conversaciones en voz baja, gritos ocasionales de otros pabellones. Rajesh estaba acostado en su litera, despierto. No podía dormir. Sus costillas le dolían. Su rostro todavía estaba hinchado, pero su mente estaba clara. Recordaba la palabra que Dios le había dado. Cuando llegue el 6.º día,
Comienza a adorar sin importar qué esté pasando. Era el sexto día. A las 10:47 p.m., Rakesh y sus hombres comenzaron a moverse. Caminaron silenciosamente hacia el rincón donde estaban los cristianos. Llevaban objetos contundentes que habían fabricado en secreto, tubos de metal arrancados de las camas, trozos de madera, un cinto grueso con una hebilla de metal. Uno de los guardias de turno, llamado Mahesh Rao, un hombre de 38 años, los vio moverse pero no dijo nada. De hecho, sonrió. Otro guardia, Suresh Kumar, de 44 años, simplemente se volteó hacia el otro lado. Rakesh llegó hasta la litera de Rajesh y le dio una patada en el costado. «¡Despierta, cristiano!». Rajesh abrió los ojos. Alrededor de él, los otros 11 cristianos también despertaron. Vieron a Rakesh y sus hombres rodeándolos. Vieron las armas improvisadas en sus manos. Algunos de los otros prisioneros del pabellón se sentaron en sus literas para observar. Nadie iba a ayudar a los cristianos. Era un espectáculo para ellos. «Levántate», ordenó Rakesh. Su aliento apestaba a alcohol. Rajesh se levantó lentamente. Le dolía todo el cuerpo. Los otros 11 cristianos también se pusieron de pie. Rakesh se acercó hasta quedar frente a frente con Rajesh. «Escúchame bien, predicador. Estoy cansado de ti. Estoy cansado de tus oraciones. Estoy cansado de tus canciones. Esta noche voy a enseñarte que tu Dios no existe. Y si existe, no puede salvarte aquí». Levantó el tubo de metal sobre su cabeza, listo para golpear. Y entonces, hermanos, en ese momento exacto, Rajesh hizo algo que nadie esperaba. En lugar de encogerse, en lugar de suplicar misericordia, en lugar de cubrirse la cabeza, abrió su boca y comenzó a cantar. «Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza». Su voz era clara, firme, llena de autoridad. No había temblor en ella. No había miedo. Rakesh se quedó congelado, desconcertado. «¿Qué estás haciendo?». Pero Rajesh no respondió. Siguió cantando. Y entonces, uno por uno, los otros 11 cristianos se unieron a su voz. «Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable». 12 voces, en medio de un pabellón de prisión, rodeados por asesinos, adorando. Rakesh rugió de furia. «¡Cállense!». Bajó el tubo de metal con fuerza brutal hacia la cabeza de Rajesh. El golpe conectó. Rajesh cayó de rodillas. Sangre comenzó a brotar de una herida en su sien. Pero incluso de rodillas, con sangre corriendo por su rostro, siguió cantando. Los otros 11 cristianos no dejaron de adorar. Sus voces se hicieron más fuertes. Rakesh golpeó a Rajesh 2 veces más. En las costillas. En la espalda. Rajesh cayó completamente al piso, boca abajo. Sus manos tocaban el concreto frío. Sangre goteaba formando un pequeño charco. Los otros sicarios comenzaron a golpear a los demás cristianos. Arun Masih recibió un golpe en el estómago que lo dejó sin aire. Samuel Verghese, el hombre de 61 años, fue pateado en la pierna. John David, el muchacho de 19 años, fue golpeado en la cara con un cinto. Pero ninguno dejó de cantar. Era lo más extraño que los 108 prisioneros restantes del pabellón habían visto jamás. Hombres siendo brutalmente golpeados pero adorando, cayendo al piso pero cantando, sangrando pero alabando. Algunos prisioneros comenzaron a sentirse incómodos. Uno de ellos, un ladrón llamado Deepak Joshi de 33 años, que estaba sentado en su litera del segundo nivel, después me contó: «Nunca había visto algo así. Normalmente cuando golpean a alguien aquí, gritan, suplican, lloran. Pero estos hombres, era como si estuvieran en otro lugar, como si no sintieran el dolor. Sus rostros brillaban con algo que no puedo explicar». Era exactamente las 2:47 de la madrugada del domingo 18 de marzo cuando ocurrió.
Rajesh estaba tirado en el piso, apenas consciente. Rakesh estaba de pie sobre él, jadeando por el esfuerzo de golpearlo. Los otros cristianos estaban en el suelo o de rodillas, heridos, sangrando, pero aún cantando débilmente. De repente, Rajesh sintió algo, una presencia, un calor que no venía de ninguna fuente física. Comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. El dolor en sus costillas, en su cabeza, en su espalda, comenzó a desvanecerse. Abrió los ojos, y lo que vio lo dejó sin aliento. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Rajesh vio luz. No era la luz débil y parpadeante de los tubos fluorescentes del techo. Era una luz completamente diferente, dorada, brillante, pero extrañamente no lastimaba los ojos. Era una luz que parecía viva, que parecía tener peso, sustancia. La luz comenzó a llenar el pabellón desde el techo hacia abajo, como si fuera un líquido luminoso derramándose desde arriba. En segundos, todo el espacio de 30 metros por 12 estaba bañado en esta luz dorada imposible. Rajesh se incorporó lentamente, sin esfuerzo, como si manos invisibles lo ayudaran a levantarse. Se tocó la sien donde momentos antes tenía una herida abierta sangrando. No había sangre, no había dolor. La herida había desaparecido completamente. Los otros 11 cristianos también se estaban levantando, mirando sus propios cuerpos con asombro. Heridas que sangraban segundos antes ahora estaban cerradas. Huesos que habían sido golpeados ya no dolían. Harun Masih, que tenía 3 costillas rotas de las golpizas de días anteriores, respiró profundo sin dolor y comenzó a llorar. Pero no eran solo los cristianos quienes veían la luz. Todo el pabellón D3 estaba viendo lo mismo. Rakesh Sharma, el carnicero de Dharavi, el hombre que había matado a 23 personas con sus propias manos, estaba paralizado. El tubo de metal cayó de su mano y golpeó el piso con un sonido metálico que resonó en el silencio absoluto que había caído sobre el lugar. Sus 7 lugartenientes habían soltado sus armas. Estaban mirando hacia arriba, con las bocas abiertas, los ojos muy abiertos. Los 108 prisioneros restantes estaban saliendo de sus literas, bajando lentamente, mirando la luz, tocándola con sus manos extendidas. Algunos lloraban, otros temblaban, y entonces, en medio de esa luz dorada, comenzaron a materializarse formas. Eran figuras altas, inmensamente altas. Medían fácilmente entre 2,5 metros y 3 metros de altura. Había 7 de ellas, distribuidas por todo el pabellón. Llevaban túnicas que brillaban con luz blanca pura, tan brillante que era casi cegadora, pero de alguna manera no lastimaba la vista. Sus rostros eran hermosos de una manera que no es de este mundo, con rasgos perfectos, pero a la vez imposibles de describir con precisión, porque parecían cambiar constantemente, como si fueran demasiado gloriosos para que los ojos humanos los procesaran completamente. Ángeles. 7 ángeles dentro del pabellón D3 de la prisión de Arthur Road.
Uno de ellos estaba de pie directamente detrás de Rajesh. Tenía en su mano derecha lo que parecía ser una espada, pero no era de metal, era de luz pura, llama líquida. La espada emanaba un calor que todos podían sentir, un fuego que ardía pero no consumía. Otro ángel estaba junto a la puerta de entrada del pabellón. Este no tenía espada, sino algo que parecía un libro abierto en sus manos, con páginas que brillaban con letras de oro. Los otros 5 ángeles estaban distribuidos estratégicamente, formando un perímetro alrededor de los 12 cristianos. Deepak Joshi, el ladrón que después dio su testimonio, me dijo: «Hermano David, yo he visto muchas cosas en mi vida. He estado en la calle desde los 11 años. He visto violencia, drogas, muerte. Pensaba que nada podía sorprenderme, pero cuando vi a esas criaturas, esos seres de luz, mis rodillas cedieron. Caí al piso sin poder controlarme. Comencé a llorar como un niño. Y no era el único. Y tenía razón. Uno por uno, todos los prisioneros en el pabellón comenzaron a caer de rodillas. No por decisión propia. Era como si una fuerza invisible los estuviera presionando hacia abajo. Una presencia tan poderosa, tan santa, tan abrumadora que el cuerpo humano simplemente no podía permanecer de pie en ella. Rakesh Sharma fue el primero de los agresores en caer. Su cuerpo masivo de 110 kilos colapsó como si sus piernas fueran de gelatina. Cayó de rodillas primero, luego hacia adelante, con su frente tocando el piso sucio de concreto. Estaba temblando violentamente. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas que no había llorado en 20 años. Sus 7 lugartenientes hicieron lo mismo. 120 hombres, criminales endurecidos, asesinos, violadores, ladrones, todos de rodillas en el piso, muchos con sus frentes pegadas al concreto, llorando incontrolablemente. La temperatura del pabellón había cambiado. Hacía calor, pero no un calor sofocante. Era un calor reconfortante, como estar cerca de un fuego en una noche fría, pero multiplicado por 1000. El aire mismo parecía vibrar con energía. Y entonces, una voz habló. No venía de ninguna dirección específica. Venía de todas partes y de ninguna parte. Resonaba no solo en los oídos, sino directamente en el pecho, en el espíritu, en lo más profundo del alma. Era una voz de autoridad absoluta, de amor infinito, de poder ilimitado. La voz habló en hindi, pero todos la entendieron, incluso aquellos cuyo primer idioma era marathi o inglés. Era como si la voz trascendiera el lenguaje humano y hablara directamente al espíritu. ¿Por qué persiguen a mis hijos? Las palabras sacudieron el pabellón, literalmente. Las paredes temblaron ligeramente. El piso vibró. Los tubos fluorescentes del techo se balancearon. Rajesh cayó de rodillas, no por miedo sino por reverencia. Sabía esa voz. La había escuchado en su espíritu durante años de ministerio, pero nunca con esta claridad, nunca con esta intensidad. Era la voz de Jesucristo. ¿Por qué persiguen a mis hijos? La pregunta se repitió, más fuerte esta vez. Los que tocan a mis ungidos, tocan la niña de mi ojo. Los que hacen daño a mis pequeños, despiertan mi ira. Rakesh Sharma comenzó a gemir en el piso. No eran gemidos de dolor físico, eran gemidos de dolor espiritual, de convicción profunda, de culpa aplastante. Perdón, lograba decir entre sollozos. Perdón, perdón, perdón. Los otros prisioneros estaban en estados similares. Algunos gritaban, otros lloraban en silencio, otros gemían palabras incoherentes. Era como si la presencia de Dios, la santidad pura, los estuviera confrontando con cada pecado que habían cometido, con cada acto de maldad, con cada momento de oscuridad en sus vidas. Uno de los prisioneros, un hombre llamado Arjun Patil de 41 años, después declaró por escrito:
Vi mi vida completa pasar frente a mis ojos. Vi a cada persona que había lastimado. Vi a la mujer que había matado hace 7 años. Vi su rostro. Escuché sus gritos. Y me di cuenta de lo monstruoso que había sido. La culpa era tan pesada que quería morir en ese momento. Entonces uno de los ángeles, el que estaba junto a la puerta con el libro brillante, habló. Su voz era diferente a la voz de Cristo, pero igualmente poderosa, como el sonido de muchas aguas fluyendo al mismo tiempo. El Rey de Reyes ha venido a visitar esta prisión. El que rompe cadenas está aquí. El que libera cautivos ha descendido. ¿Quién entre ustedes elegirá vida? ¿Quién entre ustedes se arrepentirá? Y hermanos, lo que pasó a continuación es algo que todavía me hace llorar cada vez que lo recuerdo. Rakesh Sharma, el carnicero de Dharavi, el hombre más temido de la prisión, el hombre que había jurado odio eterno contra los cristianos, levantó su cabeza del piso. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Sus ojos, que siempre habían sido duros como piedra, ahora estaban quebrantados, vulnerables, desesperados. Miró a Rajesh, que estaba de rodillas a unos 3 metros de él, y con voz rota dijo, «Enséñame a conocer a tu Dios. Enséñame a conocer a este Jesús que te da paz mientras te golpean. Enséñame porque yo estoy perdido. Estoy vacío. Estoy muerto por dentro». Rajesh, con lágrimas corriendo por su propio rostro, gateó hacia Rakesh. Lo abrazó. Este hombre que momentos antes lo había estado golpeando brutalmente, ahora lo abrazaba como a un hermano. «Jesús te ama», le dijo Rajesh. «Jesús murió por ti. Jesús te perdona. No importa lo que hayas hecho. Su sangre es suficiente». Y entonces Rakesh Sharma comenzó a sollozar como un niño pequeño. Su cuerpo enorme se sacudía con cada sollozo. «He matado personas», confesaba. «He destruido familias. He sido un monstruo. ¿Cómo puede alguien perdonarme?» Rajesh le respondió con palabras que resonaron por todo el pabellón. «Si el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿quién eres tú para decir que estás demasiado perdido? Si Cristo murió por los impíos, y tú eres impío, entonces murió por ti. Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces hay suficiente gracia para ti». En ese momento, uno por uno, los otros prisioneros comenzaron a gatear hacia los cristianos. Era una escena indescriptible. Hombres duros, criminales, asesinos, arrastrándose por el piso con lágrimas, buscando perdón, buscando esperanza, buscando a Dios. Los 12 cristianos se movieron entre ellos, abrazándolos, orando con ellos, explicándoles el Evangelio. Y los ángeles permanecían allí, de pie, vigilantes, rodeando toda la escena con su presencia gloriosa. Pero hermanos, no había terminado. Lo que pasó después fue igualmente asombroso. Los 2 guardias que estaban de turno, Mahesh Rao y Suresh Kumar, los que habían permitido que la golpiza sucediera, los que se habían reído mientras los cristianos eran torturados, entraron corriendo al pabellón. Habían visto la luz dorada filtrándose por debajo de la puerta y a través de las pequeñas ventanas. Venían a investigar, probablemente a detener lo que fuera que estuviera pasando. Pero en el momento en que cruzaron la puerta, se congelaron. Vieron la luz. Vieron a los ángeles. Vieron a los 120 prisioneros de rodillas, y la misma presencia que había aplastado a los prisioneros los aplastó a ellos. Mahesh cayó de rodillas inmediatamente. Su bastón policial cayó al piso. Comenzó a llorar. Suresh intentó resistirse. Intentó mantenerse de pie, pero sus piernas cedieron. Cayó de espaldas. Luego rodó hacia un costado y comenzó a vomitar de pura convicción espiritual. «Somos culpables», gritaba Mahesh. «Hemos torturado hombres inocentes. Hemos permitido abusos. Somos tan criminales como ellos». Otros guardias comenzaron a llegar, atraídos por el ruido y la luz.
En total, 9 guardias entraron al pabellón esa noche. Los 9 cayeron bajo la misma convicción. Los 9 terminaron de rodillas, llorando, confesando sus pecados. La escena era surrealista. Guardias y prisioneros juntos en el piso, quebrantados, buscando perdón. Y en medio de todo esto, los ángeles permanecían inmóviles, silenciosos, pero su sola presencia seguía llenando el lugar con peso de gloria. Rajesh se puso de pie. Tenía que sostener su propio peso con las manos en las rodillas porque la presencia era tan fuerte que era difícil mantenerse erguido. Pero habló con voz clara y poderosa. Escúchenme todos. Esta noche Dios ha visitado esta prisión. Esta noche el cielo se ha abierto sobre Arthur Road. Y esta noche cada uno de ustedes tiene una decisión que hacer. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está aquí. Él vino a buscar y salvar lo perdido. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy los está llamando. ¿Quién quiere entregarse a Él? ¿Quién quiere ser lavado? ¿Quién quiere nacer de nuevo? Hermanos, lo que pasó después solo puedo describirlo como una cosecha masiva de almas. Rakesh Sharma fue el primero en responder. Se puso de rodillas formalmente, con las manos levantadas hacia el cielo, y gritó: Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname, lávame, cámbiame. Inmediatamente después, sus 7 lugartenientes hicieron lo mismo. Luego otros prisioneros, uno tras otro, comenzaron a clamar a Cristo. Jesús, sálvame. Cristo, ten misericordia de mí. Señor, te necesito. Las voces se mezclaban en un clamor colectivo que resonaba por las paredes de concreto. Era un sonido hermoso y desgarrador al mismo tiempo. 120 hombres clamando por salvación. Los 12 cristianos se movían entre ellos, guiándolos en oración, explicándoles el Evangelio, orando por cada uno individualmente. Rajesh iba de persona en persona, poniendo sus manos sobre sus cabezas, declarando perdón en el nombre de Jesús, profetizando sobre sus vidas. Cuando llegó a Mahesh Rao, el guardia que había permitido tantos abusos, Mahesh lo agarró de las piernas y sollozó. No merezco tu perdón, he sido cruel contigo, he sido cómplice de tu sufrimiento. Rajesh se arrodilló junto a él, lo miró a los ojos y le dijo: Hermano, yo ya te perdoné. Y Jesús también. Él no vino a llamar a justos sino a pecadores. Levántate y vive una nueva vida. La presencia angelical permaneció en el pabellón por 3 horas exactamente. 3 horas de luz dorada, de paz sobrenatural, de transformación masiva. Durante ese tiempo, no solo se convirtieron los prisioneros y guardias que estaban físicamente en el pabellón. La noticia comenzó a extenderse a otros pabellones. Prisioneros despertaban y se asomaban a través de las rejas de sus celdas, viendo el resplandor dorado que emanaba del D3. Algunos guardias, inicialmente escépticos, se acercaron a investigar y quedaron impactados por lo que encontraron. El subdirector de turno de la prisión esa noche, un hombre musulmán llamado Imran Malik de 49 años, bajó personalmente al pabellón D3 a las 4:15 de la madrugada. Era un hombre pragmático, escéptico de cualquier cosa religiosa que no fuera su propio Islam. Venía preparado para castigar a quien fuera responsable del disturbio. Pero cuando llegó a la puerta del pabellón y vio lo que estaba sucediendo adentro, su actitud cambió completamente. Después dio una declaración escrita que aún se conserva en los archivos de la iglesia en Mumbai. Decía: Yo, Imran Malik, subdirector de la prisión de Arthur Road, declaro bajo juramento que en la madrugada del 18 de marzo de 2018 fui testigo de un fenómeno que no puedo explicar con lógica o ciencia. Vi una luz en el pabellón D3 que no provenía de ninguna fuente eléctrica. Vi a 120 prisioneros y 9 guardias de rodillas en oración,
Vi paz en rostros que habían mostrado solo violencia durante años. Vi a Rakesh Sharma, un hombre que conozco personalmente y que es capaz de matar sin remordimiento, llorando como un niño y hablando del perdón de Jesucristo. No soy cristiano, pero lo que vi esa noche me convenció de que existe un poder más allá de nuestra comprensión. Imran Malik no se convirtió esa noche, pero desde ese día, según me contaron después, nunca volvió a permitir que se maltratara a un prisionero cristiano. A las 5:47 de la madrugada, exactamente 3 horas después de que comenzara la manifestación sobrenatural, la luz comenzó a desvanecerse gradualmente. Los ángeles se hicieron menos visibles, como si se estuvieran fundiendo de nuevo en otra dimensión. Pero antes de desaparecer completamente, el ángel que estaba junto a la puerta con el libro brillante habló una última vez. Lo que ha comenzado esta noche no terminará aquí. De este lugar saldrá un ejército. De esta oscuridad surgirá luz. Lo que el enemigo pensó usar para destrucción, el Altísimo lo ha tornado para salvación. Y lo que han visto esta noche, contadlo a las naciones. Entonces, los ángeles desaparecieron. La luz dorada se desvaneció por completo. Las lámparas fluorescentes normales del techo volvieron a ser la única fuente de iluminación. Pero algo había cambiado permanentemente en ese pabellón. El ambiente era diferente. El aire era más limpio. Y los rostros de los hombres que minutos antes habían sido criminales endurecidos, ahora mostraban paz, gozo, esperanza. Rakesh Sharma se levantó del piso. Sus ojos, que siempre habían sido oscuros e intimidantes, ahora brillaban con algo nuevo. Se acercó a Rajesh y le dijo, «Hermano, algo se rompió dentro de mí esta noche. El odio que he cargado durante 20 años desapareció. El vacío que he sentido toda mi vida está lleno. Por primera vez desde que era niño, siento paz». Rajesh lo abrazó. «Bienvenido a la familia, hermano Rakesh». Esa madrugada, mientras el sol comenzaba a salir sobre Mumbai, 120 hombres en el pabellón D3 comenzaron su primer día como nuevas criaturas en Cristo. Cantaron juntos, oraron juntos. Los 12 cristianos que habían entrado como perseguidos ahora eran maestros de 108 nuevos convertidos. La noticia de lo que había pasado esa noche se extendió por toda la prisión como fuego. Para el mediodía del domingo 18 de marzo, toda Arthur Road sabía que algo sobrenatural había ocurrido en el pabellón D3. Prisioneros de otros pabellones comenzaron a pedir ser transferidos al D3. Querían estar cerca de los que habían experimentado el milagro. Querían escuchar el Evangelio. Querían conocer a este Jesús que tenía poder para transformar a los criminales más duros. Pero hermanos, lo más impactante aún estaba por venir. El lunes 19 de marzo, 48 horas después de su arresto, Rajesh Kumar fue llamado a la oficina del director de la prisión. Entró esperando más acusaciones, quizás más tiempo agregado a su sentencia. En cambio, encontró al director, un hombre llamado Ashok Yadhav, de 56 años, sentado detrás de su escritorio con una expresión que Rajesh no podía interpretar. Junto a él estaba el comisionado Bikram Singh, el mismo hombre que había orquestado su arresto. Pero Bikram Singh se veía completamente diferente. Su rostro, que había sido duro como piedra 2 días antes, ahora mostraba conflicto. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. El director Yadhav habló primero. «Pastor Kumar, he recibido múltiples reportes sobre lo que ocurrió en el pabellón D3 el sábado por la noche. He hablado con guardias, con el subdirector Malik, con varios prisioneros. Todos cuentan la misma historia, lo cual es inusual». Hizo una pausa pasándose la mano por el rostro. «Mire, pastor, llevo 32 años trabajando en el sistema penitenciario. He visto de todo, pero nunca he visto a Rakesh Sharma cambiar.
Ese hombre ha estado aquí 4 años esperando juicio por 23 asesinatos. Es violento, manipulador, peligroso. O era. Se reclinó en su silla. Esta mañana me pidió hablar conmigo. Vino a mi oficina, se arrodilló y me pidió perdón por cada guardia que ha lastimado, por cada regla que ha roto, por cada acto de violencia. Lloró en mi oficina. Rakesh Sharma lloró y me dijo que todo cambió porque usted le habló de Jesús. Rajesh permaneció en silencio, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Entonces Bikram Singh habló. Su voz era diferente, más suave, casi quebrada. Pastor Kumar, yo ordené su arresto. Yo fabriqué las acusaciones. Yo he usado mi posición para perseguir cristianos durante años. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Rajesh. Mi hijo murió hace 5 años. Tenía 18 años. Accidente de motocicleta. Desde ese día, he estado lleno de ira. No sé por qué, pero dirigí esa ira hacia los cristianos, hacia su Dios. Pensé que si su Dios existiera, no habría permitido que mi hijo muriera. Se volteó para mirar a Rajesh directamente. Pero anoche, a las 3:15 de la madrugada, tuve un sueño. Vi a mi hijo. Estaba parado en una luz brillante. Se veía feliz, en paz, y me dijo, «Papá, deja de odiar. Jesús es real. Él me recibió, y quiere recibirte a ti también». Bikram Singh tenía lágrimas corriendo por su rostro curtido. Me desperté temblando. No he podido dejar de pensar en ese sueño. Y luego esta mañana recibo los reportes de lo que pasó en el D3. La luz, los ángeles, las transformaciones. Y me doy cuenta de que he estado peleando contra algo real. He estado persiguiendo a personas que sirven al Dios verdadero. Se acercó a Rajesh. Pastor Kumar, las acusaciones contra usted son falsas. Yo lo sé. Usted lo sabe. Y ahora estoy dispuesto a admitirlo oficialmente. Voy a retirar todos los cargos. A ser liberado hoy. Rajesh se quedó atónito. ¿Hoy? Sí. Los papeles ya están siendo procesados, pero antes de que se vaya, necesito preguntarle algo. Bikram Singh se arrodilló frente a Rajesh, un comisionado de policía arrodillándose ante un pastor arrestado. ¿Cómo encuentro a su Jesús? ¿Cómo encuentro esa paz que vi en su rostro incluso cuando lo arrestaba? Y ahí, en la oficina del director de la prisión de Arthur Road, Rajesh Kumar guió a Bikram Singh en una oración de salvación. El hombre que había sido su perseguidor más feroz se convirtió en su hermano en Cristo. A las 2:30 de la tarde, del lunes 19 de marzo, Rajesh Kumar caminó fuera de la prisión de Arthur Road como hombre libre. Había estado encarcelado exactamente 6 días. 6 días que cambiaron cientos de vidas para siempre. Afuera lo esperaba Priya con sus 3 hijos, Samuel de Sousa y yo. Cuando lo vimos salir, corrimos hacia él. Priya lo abrazó y no lo soltó por varios minutos. Los niños lloraban y reían al mismo tiempo. Samuel y yo nos unimos al abrazo. «Hermanos», dijo Rajesh cuando finalmente pudimos hablar. «Dios es fiel. Todo lo que pasó era necesario. Cada golpe, cada momento de dolor, todo era parte del plan. Porque ahora, dentro de esas paredes, hay 120 nuevos hermanos que necesitan ser discipulados. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Durante los siguientes meses, establecimos un ministerio formal dentro de Arthur Road. Las autoridades, impactadas por la transformación que habían presenciado, nos dieron permisos sin precedentes para entrar regularmente. Yo me quedé en Mumbai 3 meses más de lo planeado, específicamente para ser parte de este movimiento. Cada martes y jueves entrábamos a la prisión, Rajesh, Samuel, otros pastores locales y yo, para enseñar, discipular, bautizar y fortalecer a los nuevos creyentes.
El pabellón D3 se convirtió en una iglesia funcional dentro de la prisión. Los resultados fueron asombrosos. De los 120 hombres que se convirtieron esa noche, 118 permanecieron firmes en su fe. Solo 2 regresaron a sus viejos caminos, y eventualmente, incluso esos 2 volvieron arrepentidos. Rakesh Sharma se convirtió en el líder natural de la iglesia dentro del pabellón. Su transformación fue tan dramática que escribieron artículos sobre él. El periódico Mumbai Mirror publicó un artículo el 2 de abril de 2018 titulado «El carnicero se convierte en pastor. La increíble transformación en Arthur Road». El artículo, aunque escrito con escepticismo periodístico, no pudo negar los hechos. Un asesino confeso ahora pasaba sus días leyendo la Biblia y orando con otros prisioneros. Pero hermanos, lo que estaba por venir era aún más extraordinario. El movimiento no se detuvo en el pabellón D3. A medida que los nuevos convertidos eran eventualmente liberados después de cumplir sus sentencias, o recibir libertad bajo fianza, salían transformados y comenzaban a compartir su testimonio en sus comunidades. En 6 meses, 17 de los 120 habían sido liberados. Todos permanecieron fieles a Cristo. Todos comenzaron a congregarse en la iglesia de Rajesh en Govandi. La pequeña congregación de 180 miembros explotó en crecimiento. Para septiembre de 2018, 6 meses después del milagro, había más de 650 miembros. Para diciembre, más de 1,100. El apartamento del tercer piso ya no era suficiente. Tuvieron que alquilar un espacio comercial más grande. Y los exconvictos se convirtieron en los evangelistas más poderosos. Rakesh Sharma eventualmente fue liberado en enero de 2019 después de que su caso fuera revisado y varios cargos fueron retirados debido a evidencia cuestionable. Salió después de pasar 10 meses en prisión como hombre completamente nuevo. Cuando salió, en lugar de volver a su antigua vida criminal, se mudó con su madre anciana que no lo había visitado en años por vergüenza. Consiguió trabajo honesto en una fábrica textil. Y cada domingo predicaba en la iglesia de Govandi, con una autoridad y poder que dejaba a la gente asombrada. Su testimonio era demoledor. «Yo maté a 23 personas», decía sin avergonzarse. Con estas manos, levantaba sus manos grandes y curtidas, «quité vidas, pero el mismo Jesús que murió en la cruz por mis víctimas también murió por mí. Y si Él puede perdonarme a mí, puede perdonar a cualquiera». Multitudes venían a escucharlo. No solo cristianos, hindúes, musulmanes, escépticos, todos querían ver al hombre del que hablaban los periódicos. Y cuando lo veían, cuando miraban sus ojos y veían la paz genuina allí, muchos se convertían. En marzo de 2019, exactamente un año después del milagro, la iglesia organizó un evento especial de aniversario. Rentamos un espacio abierto en Govandi que podía albergar a 2,000 personas. Invitamos no solo a los miembros de la iglesia, sino a todos los que habían sido tocados por el testimonio. Ese día llegaron 43 de los 120 hombres que se habían convertido en la prisión. Algunos todavía estaban cumpliendo sentencias, pero recibieron permisos especiales para asistir bajo supervisión. Otros ya habían sido liberados. Todos dieron sus testimonios, pero hubo una sorpresa que nadie esperaba. El comisionado Bikram Singh apareció. Había renunciado a su posición 3 semanas después del milagro, alegando razones personales. Pero todos sabíamos la verdad. No podía seguir siendo parte de un sistema que perseguía cristianos cuando él mismo se había convertido en uno. Ese día, en el evento de aniversario, Bikram Singh subió a la plataforma y declaró públicamente frente a 2,000 personas: «Mi nombre es Bikram Singh. Durante años usé mi autoridad para perseguir cristianos. Arresté pastores bajo acusaciones falsas, cerré iglesias, hice sufrir a familias inocentes.
Pero el 19 de marzo de 2018, Jesucristo me perdonó. Y hoy estoy aquí para pedir perdón públicamente a la comunidad cristiana de Mumbai. La multitud quedó en silencio. Entonces Rajesh se levantó, caminó hacia Vikram y lo abrazó. Hermano Vikram, ya estás perdonado. Eres parte de la familia. Y la multitud estalló en aplausos y alabanzas. Pero hermanos, había un giro final que nadie había visto venir. Durante el evento, una mujer se acercó al escenario. Era una mujer mayor, de unos 65 años, vestida con un sari simple. Su rostro mostraba años de sufrimiento. Pidió permiso para hablar y le dieron el micrófono. Mi nombre es Kamala Sharma, dijo con voz temblorosa. Soy la madre de Rakesh Sharma. Rakesh, que estaba sentado en la primera fila, se puso de pie inmediatamente, sorprendido. No había visto a su madre en casi 5 años, desde antes de su encarcelamiento. Kamala continuó. Mi hijo fue un monstruo, mató personas, destruyó familias. Yo viví con la vergüenza de ser su madre. Dejé de visitar templos porque la gente me señalaba. Dejé de salir de mi casa. Quería morirme. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero hace 3 meses, mi hijo vino a vivir conmigo, y no reconocí al hombre que entró por mi puerta. El odio en sus ojos había desaparecido. La violencia en sus manos se había ido. Me abrazó y me pidió perdón por todo el dolor que me causó. Y desde ese día, he visto cómo sirve, cómo ama, cómo ayuda a otros. Se volteó para mirar directamente a su hijo. Rakesh, yo no creía en este Jesús. Soy hindú devota. Pero lo que veo en ti no puede ser explicado por nada humano. Y si tu Dios puede cambiar a mi hijo, entonces quiero conocer a tu Dios. Hermanos, en ese momento, frente a 2000 testigos, Kamala Sharma, una mujer hindú de 65 años, entregó su vida a Cristo. Rakesh corrió al escenario, abrazó a su madre, y ambos lloraron juntos mientras la congregación adoraba. Pero aún no había terminado. Ese mismo día, 17 personas más entregaron sus vidas a Cristo, incluidos 3 vecinos que habían sido hostiles a la iglesia durante años. Ahora déjame contarte el impacto a largo plazo, porque hermanos, cuando Dios hace un milagro, los efectos continúan expandiéndose como ondas en el agua. Para 2020, la iglesia en Govandi tenía 1,500 miembros regulares. Rajesh había plantado 4 iglesias adicionales en diferentes partes de Mumbai, todas lideradas por exconvictos que habían sido transformados en Arthur Road. Rakesh Sharma se convirtió en evangelista de tiempo completo. Viajaba a diferentes prisiones en India compartiendo su testimonio. En 2 años, había predicado en 17 prisiones diferentes. Miles de prisioneros escucharon su historia. Cientos se convirtieron. Bikram Singh, el excomisionado, se convirtió en defensor de derechos humanos, específicamente defendiendo a cristianos perseguidos. Usaba sus contactos dentro del sistema para ayudar a pastores arrestados injustamente. En 3 años, ayudó a liberar a 22 pastores que estaban siendo detenidos ilegalmente. Los otros guardias que se convirtieron esa noche también permanecieron en sus puestos, pero se convirtieron en protectores secretos de los cristianos dentro del sistema. Formaron una red informal que alertaba a iglesias cuando había planes de arrestos o persecución. Samuel de Sousa, mi hermano que me recogió en el aeropuerto, se convirtió en coordinador del Ministerio de Prisiones. Dedicó su vida a entrenar a otros en cómo ministrar efectivamente a prisioneros. Para 2021, había establecido ministerios de prisiones en 8 ciudades diferentes de India. Y la pequeña Anika, la hija mayor de Rajesh que tenía 12 años cuando su padre fue arrestado, creció con una pasión ardiente por las misiones. A los 17 años, en 2023, comenzó a estudiar para convertirse en misionera.
Me escribió hace 6 meses contándome que siente el llamado de ir a Medio Oriente. Pero quizás la transformación más impactante fue la de Deepak Joshi, el ladrón que me había contado sobre lo que vio esa noche. Deepak fue liberado en agosto de 2018. Tenía antecedentes criminales extensos. Ningún empleador quería contratarlo. Estaba a punto de volver a robar por desesperación. La iglesia de Govandi lo acogió. Le dieron alojamiento, comida y lo ayudaron a encontrar trabajo legítimo. Más importante, lo discipularon intensamente. Y Deepak floreció. Para 2020, Deepak había comenzado su propio ministerio, enfocado en ayudar a exconvictos a reintegrarse a la sociedad. Estableció un centro de rehabilitación que proporcionaba capacitación laboral, consejería espiritual y apoyo emocional. En 3 años, su centro ayudó a más de 200 exconvictos a establecer vidas nuevas y productivas. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme. ¿De qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar, o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes y cómo este testimonio llegó a tener reconocimiento incluso internacional. En 2019, un documentalista cristiano independiente de Estados Unidos, llamado Marcus Chen, escuchó sobre el milagro de Arthur Road. Viajó a Mumbai, entrevistó a 42 testigos directos, incluyendo prisioneros, guardias, el subdirector Imran Malik y al excomisionado Vikram Singh. Recopiló declaraciones escritas, fotografías y evidencia documental. El documental, titulado Light in the Darkness: The Arthur Road Miracle, fue lanzado en febrero de 2020. Aunque no tuvo distribución masiva, se volvió viral en círculos cristianos online. Millones de personas alrededor del mundo vieron el testimonio. Iglesias en 53 países diferentes invitaron a Rajesh y a Rakesh a compartir su testimonio. Entre 2020 y 2023, a pesar de las restricciones de viaje por la pandemia cuando fue posible, ambos viajaron extensamente. Su testimonio impactó iglesias en África, Europa, América Latina y Asia. Pero hermanos, quiero contarles algo que me sucedió personalmente que demuestra cómo Dios sigue usando este testimonio. En octubre de 2022, yo estaba en Nairobi dando un reporte sobre el trabajo misionero en India a mi iglesia enviadora. Después del servicio, se me acercó un joven de unos 22 años. Tenía lágrimas en los ojos. Pastor David, me dijo, hace 2 años yo estaba en la cárcel aquí en Nairobi. Había sido arrestado por robo a mano armada. Estaba enojado, violento, sin esperanza. Un capellán de la prisión me mostró el documental sobre el milagro de Arthur Road. Cuando vi cómo Dios transformó a Rakesh Sharma, algo se rompió dentro de mí. Pensé, si Dios puede perdonar a un asesino de 23 personas, puede perdonarme a mí. Esa noche, solo en mi celda, entregué mi vida a Cristo. Me mostró su Biblia, gastada de tanto uso. Fui liberado hace 6 meses. Ahora estoy estudiando en un instituto bíblico. Quiero ser pastor de prisiones. Quiero hacer lo que usted y el pastor Rajesh hicieron. Hermanos, cuando escuché eso, comencé a llorar. Me di cuenta de que el milagro de Arthur Road no fue solo para esos 120 hombres en Mumbai. Fue una declaración del cielo de que no hay nadie demasiado perdido, no hay nadie demasiado oscuro, no hay nadie más allá del alcance del amor de Dios.
Ahora, en 2025, 7 años después del milagro, déjenme contarles dónde están los protagonistas principales de esta historia. Rakesh Kumar sigue siendo pastor principal de la iglesia en Govandi, que ahora tiene más de 2,000 miembros regulares. Ha plantado 17 iglesias adicionales en diferentes partes de India. Su ministerio de prisiones ha alcanzado más de 60 prisiones en todo el país. Miles de prisioneros han escuchado el Evangelio a través de su trabajo. Priya, su esposa, dirige el Ministerio de Mujeres y también un programa especial para esposas de prisioneros, ayudándolas a enfrentar el estigma social y las dificultades económicas mientras sus esposos están encarcelados. Sus 3 hijos están todos activamente involucrados en el ministerio. Anika, ahora de 19 años, está en su 2º año de escuela de misiones. Arjun, de 16, lidera el ministerio juvenil de la iglesia. Diya, la menor de 12 años, toca el teclado en el grupo de adoración y habla frecuentemente en eventos juveniles sobre cómo vio a Dios sostener a su familia durante la prueba. Rakesh Sharma está casado ahora. Se casó en 2021 con una mujer cristiana llamada Anita, quien también había sido transformada de una vida de prostitución. Juntos dirigen un centro de rehabilitación en Mumbai que ayuda a exconvictos y a mujeres rescatadas del tráfico sexual. Tienen una hija de 2 años llamada Grace, un nombre que Rakesh dice representa todo lo que Dios hizo en su vida. Rakesh también escribió un libro en 2023 titulado Del carnicero al pastor, Mi encuentro con el Dios viviente. El libro se convirtió en bestseller en India y ha sido traducido a 11 idiomas. Todas las ganancias van al centro de rehabilitación. Bikram Singh, el excomisionado, ahora tiene 60 años. Dirige una organización sin fines de lucro llamada Justicia y Gracia, que proporciona asistencia legal gratuita a cristianos perseguidos en India. En 7 años, su organización ha manejado más de 300 casos. Ha ayudado a liberar a 78 pastores y líderes cristianos que fueron arrestados injustamente. Se ha convertido en una voz respetada, aunque a veces controversial, en la defensa de la libertad religiosa en India. Samuel de Sousa sigue coordinando ministerios de prisiones. Su red ahora opera en 14 estados de India, con más de 120 voluntarios entrenados. Estima que en 7 años, más de 15,000 prisioneros han escuchado el Evangelio a través de sus programas, y aproximadamente 3,500 han aceptado a Cristo. Imran Malik, el subdirector musulmán que fue testigo del milagro, nunca se convirtió al cristianismo, pero se convirtió en un aliado silencioso. Fue promovido a director de Arthur Road en 2021. Bajo su liderazgo, la prisión se convirtió en el centro penitenciario más abierto a ministerios religiosos en toda Mumbai. Permite que capellanes cristianos, musulmanes e hindúes ministren libremente a los prisioneros, y personalmente asegura que ningún prisionero sea maltratado por sus creencias religiosas. El pabellón D3 sigue existiendo, por supuesto. Los prisioneros van y vienen. Pero los guardias veteranos que estuvieron allí esa noche del 17 de marzo de 2018 todavía cuentan la historia a los nuevos reclutas. Algunos lo cuentan con reverencia, otros con escepticismo, pero todos lo cuentan. Y algo extraordinario, en los últimos 7 años, ese pabellón específico ha visto una disminución del 82% en violencia entre prisioneros comparado con otros pabellones. Las autoridades no pueden explicarlo estadísticamente, pero los que saben la historia entienden. Es como si la presencia que visitó ese lugar dejara una marca permanente. Yo regresé a Kenia en junio de 2018, 3 meses después del milagro. Pero Mumbai cambió mi vida para siempre. Lo que presencié allí me convenció de que el Dios que servimos no es un Dios de teorías religiosas o rituales vacíos. Es un Dios vivo, activo, poderoso
que irrumpe en las situaciones más oscuras para manifestar su gloria. Desde entonces, he compartido este testimonio en más de 200 iglesias en 43 países. Cada vez que lo cuento, veo el mismo impacto. Personas que habían perdido la fe la recuperan. Personas que pensaban que estaban demasiado lejos de Dios se dan cuenta de que Él está más cerca de lo que imaginan. Personas atrapadas en pecado encuentran esperanza de que pueden cambiar. Y hermanos, eso es exactamente por lo que estoy aquí hoy contándoles esta historia. Porque tal vez tú que estás viendo esto ahora mismo, sientes que estás en tu propia prisión. Tal vez no es una prisión de barrotes y muros de concreto. Tal vez es una prisión de adicción, de depresión, de pecado que no puedes vencer, de circunstancias que parecen imposibles, de relaciones rotas, de sueños destruidos, de esperanza perdida. Pero quiero que sepas algo. El mismo Dios que abrió las puertas de la prisión de Arthur Road, el mismo Dios que envió 7 ángeles a un pabellón de criminales, el mismo Dios que transformó a un asesino de 23 personas en un pastor que ahora salva vidas, ese mismo Dios puede hacer un milagro en tu situación. No importa cuán oscuro parezca tu momento, no importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán imposible parezca tu situación. Quiero compartir contigo las palabras exactas que Rajesh me dijo cuando salió de la prisión ese día de marzo de 2018. Estábamos sentados en el auto de Samuel, manejando de regreso a Govandi. El tráfico de Mumbai nos rodeaba. El calor era sofocante, pero había paz en el aire. Rajesh me miró y dijo, «David, hermano, quiero que recuerdes algo. Este milagro no comenzó cuando los ángeles aparecieron. Comenzó cuando decidimos adorar en medio de la golpiza. La clave no fue rogarle a Dios que nos rescatara. La clave fue confiar en que Él ya estaba allí con nosotros y que su plan era más grande que nuestro dolor. Esas palabras se han quedado conmigo durante 7 años. Porque, hermanos, a veces esperamos que Dios nos saque de la prueba antes de adorarlo. Pero el poder se libera cuando adoramos en medio de la prueba. Los ángeles no llegaron cuando los cristianos estaban orando cómodamente en el apartamento. Llegaron cuando estaban siendo golpeados en el piso de la prisión, y aún así decidieron cantar. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿puedes adorar en tu prisión? ¿Puedes confiar en Dios en tu momento más oscuro? ¿Puedes creer que Él tiene un plan incluso cuando no puedes verlo? Porque si puedes, entonces prepárate. Porque cuando adoramos en medio del valle, el cielo no puede quedarse callado. Cuando confiamos en medio de la tormenta, Dios no puede quedarse inactivo. Cuando elegimos fe sobre miedo, lo sobrenatural irrumpe en lo natural. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Mumbai puede hacerlo en tu vida hoy. En Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, el apóstol Pablo escribe, «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». ¿Escuchaste eso? Ninguna prisión puede separarte del amor de Dios. Ninguna cadena puede cortarte de su poder. Ninguna oscuridad puede apagar su luz. Si estás pasando por persecución, por rechazo, por sufrimiento injusto, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios quiere recordarte que Él está contigo, que no te ha abandonado, que está preparando algo que tu mente natural no puede comprender todavía. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo,
ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios como el mío lleguen a más personas que están desesperadas por ver el poder de Dios. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Puede que sea alguien en prisión, alguien que se siente atrapado, alguien que ha perdido la esperanza. No sabes cuántas vidas puede cambiar este testimonio si tú tomas la decisión de compartirlo. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos servir mejor a esta comunidad. Queremos saber qué testimonios Dios está poniendo en tu corazón que escuches. Y si tú que estás viendo esto nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca has experimentado este perdón, esta paz, esta transformación de la que hemos hablado, hoy es tu día. No tienes que ir a una iglesia primero. No tienes que arreglar tu vida primero. Puedes venir tal como estás. Jesucristo murió en una cruz hace más de 2000 años para pagar por cada pecado que has cometido o cometerás. Fue sepultado. Y resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo todo el poder del infierno. Y hoy, ahora mismo, Él te está extendiendo su mano. Si quieres recibir ese regalo, si quieres ser transformado como Rakesh fue transformado, como Vikram fue transformado, como yo fui transformado, solo tienes que hablar con Él. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas un corazón sincero. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo Dios que abrió las puertas de Arthur Road, abra las puertas de tu prisión personal. Que la misma luz dorada que llenó el pabellón D3 llene tu vida con esperanza renovada. Que los mismos ángeles que protegieron a esos 12 cristianos te rodeen a ti donde quiera que vayas. Y que nunca olvides que no importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer de Dios siempre llega. En el poderoso nombre de Jesucristo, te bendigo, te declaro libre, te declaro protegido, te declaro transformado, porque el Dios que te creó es el Dios que te rescata, y su amor por ti nunca falla. Hasta el próximo testimonio, hermano, hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Que su rostro resplandezca sobre ti, que te guarde en perfecta paz, y que uses tu propia historia para impactar a otros como este testimonio ha impactado tu vida hoy. Amén.